Recordarán que la pasada semana les explicamos un poco lo que eran las calinas o calimas, en general partículas en suspensión que de alguna manera velan la luz del sol a una especie como de niebla, de un color ocre, tirando a marrón, dependiendo obviamente del tipo de calima que sea. No todas las calimas son iguales. La que tenemos ahora es de polvo en suspensión, de origen sahariano, saheliano e incluso norteafricano. Luego hablaremos un poquitín de este tema, pero no todas las calimas o calinas son iguales. Les hablábamos que muchas de ellas eran cenizas y muchas procedían incluso de volcanes. Esta mediodía nos preguntaba un compañero que cuánto tiempo podía durar una calina y cómo de grave podría ser una calina. El tiempo que pueda durar, pues depende del tipo de calina que sea. Si es de este polvo que tenemos, hay algunas veces que ha durado semanas. Si es de cenizas, dependiendo del tipo de ceniza que sea. Si es de ceniza volcánica, el caso máximo del que tenemos noticia, comprobado históricamente, es de unos 3-4 meses. 3-4 meses, además, interfiriendo mucho. Ahora le hablaremos de este caso en concreto. Y si es otro tipo de ceniza, pues años y cubriendo totalmente la luz del sol, como pasó cuando el célebre meteorito que impactó cerca de Chicxulub hace 65 millones de años acabó, se dice el que acabó con los dinosaurios. Con los dinosaurios y con muchísimas más cosas, aparte de los dinosaurios. Quizás lo más llamativo desde el punto de vista de la paleontología es que acabaran los dinosaurios, pero se extinguieron realmente muchos animales y muchas plantas, no ya a nivel de individuos, sino a nivel de especie, que obviamente estamos hablando de términos distintos. Pero nos vamos a centrar hoy en los volcanes. ¿Por qué? Porque es que precisamente esta noche, esta madrugada, ha entrado en erupción un volcán en Indonesia, el Sinabang. Comentarles que está lanzando ceniza a una altura de unos 5 kilómetros de altura. 5 kilómetros, topa arriba, lanzando cenizas. No es ni mucho menos la más grande de las erupciones. Va a tener obviamente repercusiones en la zona, porque luego esa ceniza tiende a caer. Si la explosión es mucho más grande, la ceniza no se va a quedar en esos 5 kilómetros de altura. Puede subir más alto, mucho más alto. Posiblemente hayan visto ustedes cuando se quema Ramón, no que se queme a Ramón, sino cuando se queda Ramón, o sea, los restos de poda. Muchas veces cuando va uno por el campo, ve que ese humo negro asciende hasta una determinada altura, en el que se queda totalmente estable. Cuando la presión, etcétera, se estabiliza pues lo mismo con la ceniza. Es decir, si sube a una determinada altura, pues se queda en las capas altas de la atmósfera, y ahí los vientos de esa zona, los vientos altos, empiezan a esparcirla por el globo. Puede llegar muy, muy lejos. Como decimos, el Sinabang ha estallado esta noche. Vamos a hablarle de un volcán que estalló a primeros de abril del año 1815. Ya llovió. 1815, la aventura napoleónica acababa de terminar, poco más o menos, en la época de gente como Lord Byron. A raíz de esto nacieron personajes como Frankenstein y como el conde Drácula, nada menos.
En la otra punta del globo, para que se hagan ustedes a la idea, lo que tenemos inmediatamente al otro lado del globo en España es Nueva Zelanda. Pues en esta zona, en la zona de Indonesia, estalló el volcán Tambora. Para que se hagan ustedes una idea de lo que supuso esta explosión, un kilotón es el poder explosivo de 1000 toneladas de TNT, trinitrotolueno. Es como se miden la fuerza de las explosiones. Bien, un kilotón es igual a 1000 toneladas. La bomba de Hiroshima fue de 12 kilotones. La de Nagasaki de 20. Para que se hagan ustedes una idea, ¿vale? Estamos hablando de kilotones. Bien, pues si en vez de kilotones, el kilotón, 1000 toneladas, nos pasamos a megatones, que es 1 millón de toneladas, se calcula que la explosión del Tambora fue de aproximadamente 600 megatones. O sea, 600 millones de toneladas de TNT. Les recordamos, la bomba atómica que explotó sobre Hiroshima eran 12.000 toneladas de TNT, para que se hagan ustedes a la idea. La explosión se oyó perfectamente a 2.600 kilómetros de distancia. Eso es aproximadamente como si algo explotara en Hungría y lo oyéramos aquí. No, es que se oyó la explosión, el boom. La ceniza llegó a las capas altas de la atmósfera y provocó un cambio climático enorme, como no se había conocido en los 1400 años anteriores, en el hemisferio norte. En el hemisferio norte se conoció como 1815 como el año sin verano. La temperatura bajó, se arruinaron cosechas, murieron animales. Entre otras cosas, murieron tal cantidad de caballos que en Europa se empezó a probar con alguna cosa que sustituyera a los caballos. Se inventó la bicicleta. En Estados Unidos, la niebla que provocaba la ceniza era tal que se podía ver perfectamente a simple vista las manchas solares. O sea, se podía mirar al sol y no molestaba en absoluto. O sea, estaba totalmente velado. Se podían ver las manchas solares. En Londres, de noche, 15 días después de la explosión, se podía leer de noche perfectamente un periódico en la calle, sin iluminación, porque esa ceniza que había en el ambiente reflejaba la luz solar del sol que ya se había puesto. Como decimos, bajó la temperatura. En junio, por ejemplo, se registraron nevadas históricas en Estados Unidos, en Canadá, en junio. Junio, les recordamos que es verano en el hemisferio norte. En Europa hubo un verano frío, húmedo, lluvioso, y eso impulsó a un grupo de personas de Inglaterra, ya que no se podía estar, se escaparon a Suiza, al lago Lehmann. Se dedicaron, entre otras cosas, a escribir, hicieron una especie de competición. Shelley, el matrimonio, Shelley, Lord Byron, Polidori. En esa competición surgieron personajes como Frankenstein, el moderno Prometeo, escrito por Mary Shelley. Si quieren saber más de este viaje, les recomendamos la película Remando al viento, una película de esas extrañas del cine español, pero que realmente merece la pena, entre otras cosas por ver uno de los primeros papeles de un jovencísimo Hugh Grant que participaba en esa película. Como ven, esto obviamente es un caso extremo de un volcán, bueno, la mayor explosión volcánica constatada históricamente, 4 veces más grande que la superconocida del Krakatoa,
etcétera, etcétera. Hay otra que tenemos datos que fue en el 180 después de Cristo, pero lógicamente no tenemos tantos datos como esta, ni mucho menos. Pues como decimos, esto, insistimos, es un caso extremo, pero lo que se genera también es un tipo de calima. Y luego cuando hablamos de la calima que tenemos ahora, polvo en suspensión, decimos siempre polvo sahariano, nos imaginamos a lo que es el Sáhara Occidental, el país. Pero es que cuando hablamos de polvo sahariano, vean ustedes que lo que estamos hablando del Sáhara, del desierto del Sáhara, o sea, el Sáhara Occidental es esto. Pero claro, cuando hablamos del Sáhara, vean que todo esto es desierto. Heródoto, el padre de la historia, dijo que el Nilo, que Egipto era un regalo del Nilo. ¿Por qué? Porque el Egipto que conocemos, la civilización egipcia, nació a orillas del Nilo, a cientos de metros de la orilla del Nilo, porque el resto es un secarral, como ven ustedes. Bien, pues toda esta zona, lógicamente, cada vez que una zona de normalmente bajas presiones se coloca por aquí, pues envía ese polvo en suspensión, esa calina más habitual, no solo a Canarias, que suele ser muy habitual, sino al sur de la península ibérica o incluso a gran parte de Europa. En este caso hay que decir que, por ejemplo, en Granada, Almería, la situación con la calina esta habitual sí está empezando a ser ya más delicada, porque a las personas que tienen problemas respiratorios, ese polvo en suspensión realmente les está causando ya problemas. No es el mismo que tenemos aquí, en el que, bueno, se puede intuir el polvo. No, allí es que incluso algo tan característico como la vista de Sierra Nevada desde la ciudad, no se ve Sierra Nevada en estos días porque la tapa el polvo. Es poco más o menos como si pasáramos por una obra, por una zona donde se ha derruido un edificio. Incluso el olor es muy característico, ese polvo que flota en el aire. Vamos a seguir con la calina en la zona, como decimos, del sureste peninsular. Sí es cierto que ya se recomienda, por ejemplo, el uso de mascarilla, y no solo por la COVID-19, y también, insistimos, salir a la calle lo menos posible, porque está generando ya problemas a la gente que tiene algún tipo de patología respiratoria. Porque lo cierto es que fíjense la que hemos tenido esta madrugada. Nosotros hemos estado aquí muy tranquilos, algunas nubecitas hemos visto, pero en esta zona, vean la que se va organizando. Lógicamente todo esto, insistimos, es viento de ese componente sur que está entrando en la península ibérica, pero rebobinamos, vean la que se va liando, dejando también precipitaciones importantes en toda esta zona. Les recordamos que al ser una dana, esa depresión aislada en niveles altos, no sigue la circulación general, esto de que va de oeste a oeste, esto es absolutamente banduendo. En cualquier caso, para las próximas horas, tiene esa zona de bajas presiones, para las próximas horas la situación va a estar bastante más tranquila. Nosotros vamos a estar en zona anticiclónica y, como ven ustedes, pues ya nos vamos preparando para la siguiente borrasca, que ya entrará dentro de los cauces normales. Como les decíamos, siguen viniendo las borrascas, lo que pasa es que están viniendo a una latitud muy al norte como para que nos afecten demasiado. Esta sí está viniendo en una latitud que algo de precipitación debería dejarnos. Como ven, tendremos que esperar hasta el fin de semana, principio de la semana que viene, para que llegue algo. De todas maneras, como ven, conforme se va acercando, el frente se va ocluyendo y podría entrar incluso en frontólisis, con lo cual habrá que ver finalmente lo que nos llega. Pero, como decimos, prácticamente hasta el viernes no debería haber ninguna precipitación. En cuanto a la temperatura, pues vamos a seguir con unas temperaturas en torno a los 5 o 7 grados, en ese margen nos vamos a ver de temperatura mínima, noches frescas, no muy frías,
y la temperatura máxima pues prácticamente ya primaveral, decididamente por encima de los 15 grados y en algunos casos acercándose a los 20 grados. El tiempo que vamos a tener mañana va a ser de brumas por la mañana, calina, en cualquier caso durante prácticamente todo el día, y lo que sí tendremos por la tarde son nubes de evolución. Con ese calorcito ya puede haber incluso alguna precipitación, pueden caer alguna nube morra, más probable en la zona de la subbética. En cualquier caso, sí que algo no sería muy abundante, la temperatura prácticamente no va a variar. Por mi parte nada más, si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento cuídense, sean felices, salgan de casa solo lo imprescindible y no me sean infieles.